And you will need your Bible tonight. We're going to look at several verses this evening, and it will be better if you're able to read it and follow along as we study. Bueno, y esta noche, pues como dijo el hermano Eduardo al inicio, vamos a necesitar nuestras Biblias esta noche. Vamos a estar viendo varios versículos, entonces para que nos pueda seguir, por favor tenga su Biblia listo esta noche. So, several weeks ago, someone asked me if I would teach on generational curses. I thought that was an excellent topic, and we are on part 2 of our study on generational curses this evening. Bueno, unas semanas atrás alguien me había pedido que podemos tocar este tema acerca de las maldiciones generacionales y pensé que era una muy buena idea. Entonces nosotros estamos esta noche en parte 2 de esta serie sobre este tema. So tonight we're going to start off with the question, does God punish children for the sins of the father? Y bueno, vamos a comenzar esta noche con esta pregunta. ¿Será que Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres? And I'm going to ask you, make sure that you're taking good notes, make sure you're writing some of these thoughts down, because I'm sure that you have met people or know people that do believe in generational curses. Y le voy a pedir pues que tome buenas notas porque quizás usted conoce a alguien que cree en este tema que sí hay las maldiciones generacionales. Okay, so let's go to the book of Ezekiel. It's before the book of Daniel, Ezekiel chapter 18, please. Entonces, por favor, vayamos al libro de Ezequiel. Ezequiel es el libro antes de llegar al libro de Daniel. Y estamos en Ezequiel capítulo 18. And Brother Andy, we'll read the first four verses. Right, so 18, 1 through 4. Yes, sir. Ok, estamos en Ezequiel, hermanos, y vamos a leer capítulo 18 de versículos 1 al 4. Dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Okay, very important that you understand this. Es muy importante que usted pueda entender esto. In this time of Israel's history, there was a teaching, there was a belief that the children were blaming Israel's problems on the decisions of their parents. Y en este tiempo de la historia de Israel hubo una enseñanza, una creencia en que los hijos estaban culpando los problemas de Israel sobre las decisiones de sus padres. And the children of Israel, they said that their parents had eaten sour grapes. In other words, their parents had gotten into idolatry, and all of their problems in Israel was because of the sins of the fathers. Y los hijos de Israel habían dicho que sus padres habían comido estas uvas agrias, en otras palabras, habían estado involucrados en idolatría y otros problemas, y esto eran los pecados de sus padres. Okay. Now, look at God's response to this thought in Israel. Notice God's response in verse number 20. Noten conmigo la respuesta de Dios en versículo número 20 a este asunto. Should I read it, Pastor? Yes, sir, please. Ok, versículo 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Okay. So
What God is teaching Israel is that the fathers were responsible for their decisions, and the children they would also be responsible for their own decisions. Y lo que Dios estaba enseñando a Israel es que los padres eran responsables por sus decisiones y también los hijos iban a ser responsables por sus propias decisiones. Okay, read verse number 21. Leamos versículo 21. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. All right, so to initially answer the question, does God punish the children for the father's sins? And the answer is no, he does not. Y bueno, para comenzar de una forma resumida esta pregunta, ¿será que Dios castiga a los hijos por los pecados de los padres? Y la respuesta es no, Dios no hace tal cosa. But there is a lot to talk about this evening, so let's ask the Lord's help. Entonces, pero hay mucho de qué hablar esta noche, entonces pidamos juntos en oración la ayuda del Señor. Oremos. Señor nuestro, es un gran privilegio, Señor, estar aquí contigo, Señor, reunido con los hermanos a través de este servicio de tecnología, Señor. Nos da gozo poder una vez más leer tu palabra, escudriñarla, abrirla. Tan solo, Señor, el hecho que tenemos tu palabra es un tesoro, Señor, incomparable para nosotros y te damos gracias. Pedimos, como el pastor dijo, Señor, hay muchas cosas sobre qué hablar esta noche y pedimos que tú seas el que nos instruye, que nos edifique en esta noche, que podemos salir de esto, Señor, armados con esa información bíblica, con ese entendimiento bíblico para ayudar quizás a personas en nuestras vidas que pueden creer en este tema que es la maldición es generacional. O sea, aclara a nosotros qué es la verdad y qué es falso. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amen. Well, if a child is judged, it's because of his own decision to rebel against God. Y si un hijo es juzgado, será juzgado por su propia decisión a rebelarse contra Dios. Let's go to Exodus chapter 20, please. Exodus chapter 20. Let's read verses 5 and 6. Vayamos a Éxodo capítulo 20, Éxodo capítulo 20 y leamos por favor versículos 5 y 6. Dice así, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Okay, so God is talking about the third and the fourth generation that hated him. Entonces Dios está hablando acerca de la tercera y cuarta generación, los cuales le aborrecían. And here's the tragedy. These children learned to hate God because they followed the sins of their fathers. Y la tragedia aquí es que los hijos aprendieron a odiar a Dios por causa de los pecados de sus padres. There are children today who do not believe in God because their parents don't believe in God. Hay niños o hijos hoy en día que no creen en Dios y es porque sus padres no creen en Dios. There are children today who believe in false teachings, and it's most likely because their parents believed in false teachings. Hay hijos que creen en falsa enseñanza y predominantemente debe ser porque sus padres creen en falsas enseñanzas. Okay, children who do not fear God typically have parents who do not fear God. Hijos que no temen a Dios típicamente es porque tienen padres que no temen a Dios. This last point is very important. Este último punto es muy importante. It's not God cursing the children. No es Dios que está maldiciendo a los hijos. It's the children who are cursed
by their own ungodly choice of following their parents. Son los hijos quienes están siendo maldecidos por la impía decisión de seguir a sus padres. Right? Look at this this main point here. I want to stress this point over and over again. Quiero aquí en la pantalla enfatizar una y otra vez este punto que tengo aquí en la pantalla. Okay, it's not a generational curse problem. No es un problema de maldición generacional. It's a repeating bad choices problem. Es un problema de repetir malas decisiones. Ese es el problema, de estar repitiendo las malas elecciones, las malas decisiones. Okay, it has nothing to do with a generational curse. No tiene nada que ver con una maldición generacional. And it has everything to do with the children repeating foolish decisions of their parents. Y tiene todo que ver con los hijos, quienes están repitiendo las insensatas decisiones de sus padres. Okay, notice that in verse number 5, God visits the iniquity of the fathers. He visits that upon their children. What does that mean? Miren conmigo en versículo 5, donde dice Dios en su palabra que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué significa eso? If God sees idolatry in the father, Si Dios ve idolatría en los padres, when he visits the third and the fourth generation, most likely God is going to see idolatry. si Él visita a la tercera y cuarta generación, es muy probable que Dios va a ver idolatría. I want to repeat that. That's an important thought. Quiero repetirlo porque es un pensamiento muy importante. When God sees idolatry in the father, Cuando Dios ve idolatría en el padre o en los padres, when God visits the third and the fourth generation, there's a real good chance that God is going to see idolatry. que cuando Dios visita la tercera y cuarta generación, hay una buena posibilidad que Dios va a encontrar idolatría. So, what does the belief in a generational curse do? What does it do to a person? Y la pregunta ahora es, ¿qué hace esta creencia en maldiciones generacionales en una persona? Well, it creates fear, it creates hopelessness for something that they didn't do. Pues crea en esa persona temor, crea desesperanza por algo que esa persona no ha hecho. Okay, now, for those of you that talk and deal with people who believe in a generational curse, Ahora, para aquellas personas que hablan y tratan con personas que creen en una maldición generacional, make sure that you show them verse number 6. asegúrase que usted le enseñe Éxodo 20, versículo número 6. Okay, reread verse 6, please. Versículo 6 dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Okay, I have heard people talk about a generational curse and they never talk about verse 6. They only talk about verse number 5. Yo he escuchado a personas hablar acerca de las maldiciones generacionales, pero jamás hablan acerca del versículo número 6. And God very clearly says that he will show mercy to thousands and thousands of those who choose to love him and keep his commandments. Y Dios dice que Él hace misericordia a millares y a millares de personas que deciden amarle y guardar sus mandamientos. Okay? Write this thought down. Anote este pensamiento. God's love and mercy makes the generational curse impossible. El amor y la misericordia de Dios hace
que la maldición generacional sea imposible. Okay. Verse number 6 crushes the idea of a generational curse from God being passed down from generation to generation. Versículo número 6 completamente despedaza la idea que una maldición generacional puede pasar de una generación a otra. And God says this to the father: Y Dios dice lo siguiente a los padres. if you stay in your idolatry, Si tú permaneces en tu idolatría, it will affect your children and your grandchildren. eso sí va a afectar a tus hijos y a tus nietos. But God says to the children and the grandchildren, if you choose to love me and keep my commandments, you will find mercy. Y luego Dios dice a los hijos y a los nietos que si tú me amas a mí, tú vas a recibir mi misericordia. I promise you, the next time you talk about a generational curse, Le prometo que la próxima vez que usted habla acerca de una maldición generacional, they will only point to verse number 5. ellos solamente te van a señalar versículo número 5. Make sure, tell them, keep reading, read down and notice what verse number 6 says. Asegura decirle, pero hey, continúa leyendo más allá y mire lo que dice el versículo 6. All right. So, guys, it's not a curse, it's a consequence. Ahora, iglesia, no se trata de una maldición porque es una consecuencia. And I believe very strongly that our decisions today can have consequences that do go into our children and do reach down into our grandchildren. Y yo creo fuertemente que las decisiones que nosotros hacemos hoy día pueden tener consecuencias que bajan a nuestros hijos y a nuestros nietos. And by the way, remember, there are also good consequences. Y recuerde que hay consecuencias buenas también. And many of you are first generational Christians. Y muchos de ustedes son cristianos de primera generación. And you, being a first generation Christian, can have a powerful impact on your children and your grandchildren. Y el hecho que usted es un cristiano de primera generación, eso puede hacer que usted tenga un impacto en sus hijos y también en sus nietos. All right, let's go to Judges chapter 10. Judges chapter 10. Ahora, por favor, vayamos al libro de Jueces, capítulo 10. Jueces, capítulo 10. I should have told Brother Andy to have a glass of water. He's going to do some reading tonight. Debería haberte traído un vaso de agua porque me va a tocar leer mucho hoy día. All right. Judges chapter 10. Let's read verses 6 through 16, please. Okay, estamos en Jueces, capítulo 10, y vamos a leer, por favor, versículos número 6 hasta el número 16. Dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín, la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos.
Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis afligido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Wow. In verse 15, you see that the children did repent of their idolatry. Wow, nosotros vemos en versículo 15 que los hijos sí se arrepintieron de su idolatría. Okay. And verse number 16 is proof of their repentance. Y versículo 16 es la muestra, es la prueba de su arrepentimiento. And what proved that they had repented is that they got rid of those strange gods that were amongst them. Y la prueba de su arrepentimiento era que se deshicieron de esos ídolos que ellos tenían. So what is the cure for the curse? Entonces, ¿cuál es la cura para la maldición? And that is to put away, get rid of those wicked, ungodly influences in a person's life. That's how you get rid of the curse. Es despojarse de esas cosas malvadas, impías de la vida de uno. Esa es la forma en que uno se puede deshacer de la maldición. And when they put away those wicked idols, it literally changed the direction of their lives. Y cuando ellos literalmente se despojaron, se deshicieron de esos ídolos, cambió la dirección de sus vidas. All right, let's go to 1 Kings chapter 15. Ahora, por favor, vayamos a Primera de Reyes, capítulo 15. Primera de Reyes, capítulo 15. Okay, and we're going to read about some fathers and some sons. 1 Kings chapter 15, let's read verses 25 and 26. En Primera de Reyes 15 vamos a leer 25 y 26. Dice así: Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Okay, well, we see he walked in the way of his father, but notice verse 26, in his sin, he made Israel to sin. Entonces vemos que el hijo anduvo en el camino de su padre y dice, y en los pecados con que él hizo pecar a Israel. Okay, so God held him personally accountable. Entonces Dios le hizo que sea él responsable personalmente. Okay, 1 Kings chapter 22. Ahora ahí mismo en Primera de Reyes, vamos adelante ahí capítulo 22. Okay, verses 51 to 53. Y en Primera de Reyes 15, versículos 22, vamos a leer el 51 al 53. Dice así: Ososías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. We see that he followed in all that his father had done. Entonces vemos que él siguió a hacer todo lo que su padre había hecho. Okay, so we know that a father has a very powerful impact in the life of his child. Y sabemos que un padre tiene un impacto muy poderoso en la vida de su hijo. Okay, now remember, guys, it can be negative, but it can be also something that is good, a good influence
And let's go to Proverbs chapter 2, please. Y recuerden que a veces la influencia es negativa, pero hay momentos en que la influencia puede ser positiva, que puede ser un impacto positivo. Y vamos a ir, por favor, al libro de Proverbios. What Proverbs was that, Pastor? I'm sorry. Let's go to chapter 2. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2. And notice chapter 2, the first verse, notice the words, my son. En Proverbios capítulo 2, versículo 1, notemos las primeras dos palabras que dice, hijo mío. Okay, notice chapter 3, the first verse, my son. Noten conmigo capítulo 3 de Proverbios. Las primeras dos palabras dice, hijo mío. Okay, chapter 4, hear ye children. Listen, children. Capítulo 4 de Proverbios. Oíd, hijos. Dios pide que escuchen los hijos. Okay, it says specifically to listen to your father. Específicamente este versículo 1 dice que debe escuchar a su padre. And then notice again in chapter 5, 6, and 7, you see, my son, my son, my son. Y noten conmigo Proverbios 5, Proverbios capítulo 5, Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 7. El primeras palabras de esos capítulos dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Okay, so the Bible is just putting the importance of the influence of a father in a child's life. Entonces la Biblia simplemente está colocando la importancia de la influencia del padre en la vida de un hijo. Because a child typically is going to walk in the way of his father, whether that be something good or whether that be something bad. Y típicamente un hijo va a caminar en el camino de su padre, sea bueno o sea malo. Okay? All right. Over the next couple of minutes, I want to show you something amazing. I was so thrilled to see this from the Word of God. 100% guaranteed proof that the generational curse does not exist. Quiero mostrarle en los siguientes minutos algo completamente asombroso de la palabra de Dios. Prueba 100% absoluto que la maldición generacional no existe. Okay, 1 Samuel chapter 28. 1 Samuel chapter 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. And let's read verse number 7. Y vamos a leer versículo número 7. Primera de Samuel 28, versículo 7 dice, entonces Saúl dijo a sus criados, búscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Okay, so we see Saul, just shockingly, he seeks the counsel of a witch. That's very wicked. Es increíble, Saúl aquí está buscando el consejo de una bruja, es increíble. Okay, let's do a little test. I like to do this every now and then. I can't see you, so I want to make sure that you're paying attention tonight. Here we go. Let's see who the first person to respond is in the chat box. Ok, vamos a hacer esto. A veces lo hago a menudo aquí en el servicio. Como yo no le puedo ver, para asegurarme que está poniendo atención, vamos a ver la primera persona que puede responder ahí en el chat. Okay, someone be the first one to write. What was the name of Saul's son? Ok, ¿quién puede escribir ahí la primera persona en el chat? ¿Cuál fue el nombre del hijo de Saúl? All right, man, we got people jumping on it already. Wow, Okay, very rápido. good. Excellent, excellent. Okay, great job. Excelente, muy bien. Okay, his name was Jonathan. Su nombre, el hijo de Saúl, fue Jonathan. And Jonathan was a wonderful man, a godly man, and Jonathan sought the counsel of King David. Y Jonathan fue un hombre maravilloso, un hombre piadoso, y él buscó el consejo del rey David. Now, Jonathan, he had a son, and let's read about that son in 2 Samuel chapter 9.
Ahora, Jonathan tuvo un hijo y vamos a leer acerca de ese hijo en Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. And let's read verses 12 and 13. En Segundo de Samuel 9, versículos 12 al 13, dice, y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Guys, I got so excited when I read this. Iglesia, yo la verdad me emocioné como niño cuando yo leí esto. Okay, we see Saul, the father, he does something so wicked and so foolish. He seeks the counsel of witches. Vemos a Saúl, quien es el padre, hacer algo tan insensato, tan malvado como buscar el consejo de una bruja. But he has a son named Jonathan, and Jonathan seeks the counsel of godly David. Y Saúl tiene un hijo, Jonathan, y ese es su hijo. Jonathan busca el consejo piadoso del rey David. And Saul has a grandson named Mephibosheth, and he is blessed. He's blessed by David. Y Saúl tiene un nieto, Mefiboset, y Mefiboset fue bendecido por el rey David. And then we have the third generation of Saul, his grandson Micah, and he's blessed by David. Y tenemos ahora la tercera generación de Saúl, el bisnieto Micaía, y él es bendecido también por el rey David. If there was ever an example that generational curses were true, it would have come from the line of Saul. Si jamás podría haber un ejemplo de las maldiciones generacionales, entonces sería del ejemplo de Saúl. We would have looked at Saul getting counsel from witches and familiar spirits. We would have said, oh, look at Saul, his child and his grandchildren. Oh God, they're going to be cursed. Nosotros podríamos decir, mire Saúl, cómo es que hace algo tan malvado como ir a pedir consejo de una bruja. Ay, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, ellos van a ser maldecidos. Write this down. Anote lo siguiente. They weren't cursed, they were blessed. No fueron maldecidos, fueron bendecidos. They were blessed because they made the choice to follow God. Ellos fueron bendecidos porque hicieron la decisión de seguir a Dios. The next time someone tries to talk you into a generational curse, you take them to Saul and you talk about Saul's son and you talk about Saul's grandchildren. La siguiente conversación que usted puede tener con alguien y alguien le está queriendo convencer que existen las maldiciones generacionales, llévale a esta historia de Saúl y hable de sus hijos, de sus nietos. All right, notice the last point down here. The grace of God prevents a generational curse. Mire este último punto en pantalla donde dice la gracia de Dios previene la maldición generacional. But foolish decisions bring consequences. Pero las decisiones insensatas traen consecuencias. Guys, remember this. I want to stress this to you. It is not a curse. It is a consequence. Quiero enfatizar, iglesia, esto una vez más y escuchen, enfatizo que no es una maldición, sino es una consecuencia. And the Bible, Israel is full of examples of wicked kings, and they had sons who followed in their footsteps. Y la Biblia pues es lleno de ejemplos de reyes malvados quienes tuvieron hijos que siguieron los pasos malvados de sus padres. But we also see that God's grace is working and active, trying to turn the heart of the children and the grandchildren to God. Pero vemos también que la gracia de Dios es activo y está obrando en los corazones, tratando de volver los corazones de los hijos, de los nietos hacia Dios.
oh man, I want to tell you that generational curses are true, and your family needs to break free from the generational curse. Y hay personas que a veces tratan de infundir temor y decir, ay, es que usted está bajo una maldición generacional y tiene que quebrar esa maldición sobre su familia. And you don't talk about a curse, you start talking about God's grace. Entonces usted debe responder no hablando acerca de una maldición, sino hablando de la gracia de Dios. Amen. All right, so I'm looking at the time. I'm feeling pretty good. I still feel like preaching a little bit. Hopefully you still feel like listening a little bit. Let's look at some more thoughts. Bueno, estoy viendo el tiempo y me siento bien. Espero que usted también se siente bien para seguir escuchando. Entonces vamos a continuar y ver otros pensamientos más. All right, so let's look at the cure for the curse. Ahora vamos a ver la cura. ¿Cuál es la cura para la maldición? All right, so you write these thoughts down. The cure for the curse. Here's thought number 1. Ok, aquí vamos a anotar, por favor, si está anotando notas, anote el pensamiento número 1, la cura para la maldición. All right, number 1 is the cure for the curse. Number 1, it begins with salvation in Jesus Christ. Número 1, la cura para la maldición comienza con la salvación. The curse of sin. We are all under the curse of sin. The curse of sin is real. La maldición del pecado, todos estamos bajo la maldición del pecado. Esa maldición del pecado es real. Generational curses are not real, but the curse of sin is. Las maldiciones generacionales no son verdaderas, pero la maldición del pecado sí es. But notice what Galatians 3:10 says. Pero notemos lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 10. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Okay, cursed is everyone. Okay, it's a personal responsibility. It's a personal accountability towards God. Entonces está hablando que todos los que son bajo la maldición, está hablando de hay una responsabilidad personal. And when we begin to step outside of God's boundaries, then we do stay under the curse of sin. Entonces, cuando nosotros empezamos a salirnos de los límites de Dios, empezamos a caminar bajo la maldición de Dios. Notice Galatians 3:13, please. Mire conmigo Gálatas 3:13, que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Okay. Very clearly that Christ has redeemed us from the curse. When you get saved, you are no longer under the curse of sin. Es muy claro aquí que Cristo es quien nos redimió de la maldición y obviamente cuando usted es salvo, usted es redimido de la maldición del pecado. And the next time someone starts talking about a generational curse and you got to get that devil out of there and you got to get that demon out of there, you tell them that Jesus Christ became a curse on the cross for the sinner. Y la próxima vez que alguien le está diciendo que usted está bajo la maldición generacional y hay que sacar al diablo aquí, hay que sacar al demonio ahí, dígales que Jesucristo murió bajo la maldición para nosotros. Go to 2 Peter chapter 2, please. Ahora vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, por favor. 2 de Pedro. And read verse number 2. 14. Chapter 2. Chapter 2, yes, Ok, sir. 2 de Pedro 2:14. 2 de Pedro 2:14 dice lo siguiente: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Right. Whoa, right there. It's cursed children. What's going on here? Y cada uno de nosotros suspiramos y decimos, ay, ¿no ve, pastor? Ahí está, hijos de maldición. Ahí está escrito, ¿qué está pasando? All right. They're cursed, but they're not cursed by God.
Y están maldecidos, pero no son maldecidos de parte de Dios. Notice the four things that keep these children under the curse. Four things: adulterous eyes, habitual sin, no moral principles, and they covet. Those four things keep people under the curse. Notemos las 4 cosas que están nombradas aquí que mantienen a las personas bajo la maldición. Número 1, tienen ojos adúlteros. 2, tienen pecado habitual. 3, no tienen principios morales. Y número 4, codician. Esas 4 cosas hacen que una persona permanece bajo maldición. And that's why it all begins with salvation, because salvation in Christ breaks the power of sin in your life. Y todo comienza con la salvación, porque la salvación en Cristo Jesús rompe, quiebra el poder del pecado. Go to John chapter 8, please, and notice with me number 2. Vamos a Juan capítulo 8 y notemos el punto número 2, por favor. Juan capítulo 8. And let's read verses 10 and 11. Y vamos a leer versículos 10 y Oh. 11. Well, actually, for the sake of time, you guys know about the story about the woman who was taken in adultery. You know about her. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a resumir. Ustedes conocen la historia de la mujer que es tomado en el acto del adulterio. Okay, notice what Jesus told her in verses 10 and 11. Notemos lo que Jesús le dijo a esta mujer en versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Okay, I'm not trying to be silly, but listen carefully to this. No quiero sonarme chistoso o algo, pero escuchen esto. Jesus did not throw out the demon of adultery. Jesús no sacó fuera el demonio de adulterio. Jesus told her to go and sin no more. Jesús le dijo que se vaya y no peque más. See, guys, people who believe in generational curses, they're always looking for a demon and they're always looking for the devil somewhere. Entonces, los que están buscando siempre una maldición generacional, ellos siempre están buscando a un diablo, algún demonio que está por ahí. It's not a demon problem. It's not a devil problem. It's a sin problem. No es un problema del demonio, un diablo. El problema es un problema del pecado. Her problem was not a curse. Her problem was not a demon. Her problem was her sinful lifestyle. El problema de esta mujer no fue un demonio, no fue un diablo, sino fue su vida, estilo de vida pecaminosa. And people who believe in generational curses, they're always trying to throw out the devil here and throw out the devil there and throw out the demon there. Y las personas que creen en las maldiciones generacionales constantemente están tratando de sacar al demonio de por aquí, sacando al demonio de por allá. But what did Jesus tell this woman? Pero ¿qué es lo que Jesús le dijo a esta mujer? He said, go and sin no more. Le dijo: vete y no peques más. See, they want to throw out the devil, but the truth is they need to throw out their sinful lifestyles. Y ellos quieren sacar afuera el diablo, pero la verdad es, deben sacar afuera su estilo de vida pecaminosa. And a person who repents of their sin, they don't continue in their sin. Y una persona que se arrepiente de sus pecados no continúan, no permanecen en sus pecados. And I believe that after this woman repented, I believe her lifestyle changed. Y yo creo que esta mujer, después que se había arrepentido, yo creo que su estilo de vida cambió. And she wasn't worried about demons and she wasn't worried about devils because Jesus had changed her. Y esta mujer no estaba preocupada de los demonios, de los diablos, porque Jesús le había cambiado. And this woman, she went out and she experienced
the newness of life, the victory of life that comes through a personal relationship with Jesus Christ. Y esta mujer salió y experimentó la vida nueva que existe en Cristo Jesús. Well, amen to that. Amén, amén a eso. Go to Matthew chapter 6, please. Ahora vayamos, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. You know what? Actually, I'm not done talking about it. Let me say something about that. This really bothers me. Bueno, ¿sabes qué? No he terminado. Hay algo que me molesta, hay algo que me molesta. There are, and I've said this before, but it really bothers me. Y la verdad lo he dicho anteriormente, pero me molesta. People who are worried about the demon under the bed and they worry about the demon in the closet down the hallway somewhere. Hay personas que tienen miedo del demonio que está debajo de la cama o en el closet o en el pasillo. But they're not worried about the devil that's on the TV and the internet. Pero no están preocupados del demonio, del diablo que está en la televisión y que está en el internet. Guys, I would be more concerned. I'm more concerned about what's on the TV. I'm more concerned about the influences coming in than what's under the bed. Hermanos, yo estoy más preocupado de las influencias que está entrando, queriendo entrar por la televisión y el internet, más que lo que está debajo de la cama o en el closet. All right, Matthew chapter 6. Let's read verses 9 through 15, please. Estamos en Mateo capítulo 6 y leamos, por favor, versículos 9 al 15. Versículos 9 al 15 en Mateo 6. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Well, when Jesus taught his disciples how to pray, he never one time told them to pray to be delivered from generational curses. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar, jamás ni una vez les enseñó cómo ser librado de las maldiciones generacionales. Notice in verse 12 where we're told to pray and seek forgiveness. Miren conmigo en versículo 12 cómo dice que debemos orar y buscar el perdón. We are to ask God for strength against temptation, to be delivered from the presence of evil. Como nosotros debemos invocar, preguntarle a Dios que nos dé fortaleza contra la tentación y ser librados del mal. But as I prepared this, you can go online and you can find prayers to be delivered from generational curses. Y bueno, mientras yo preparé este mensaje, encontré que uno puede ir ahí a Google, a Internet, y encontrar varias oraciones que se puede hacer para poder ser librado de las maldiciones generacionales. If that was so important to pray to be delivered from generational curses, why didn't Jesus teach us to pray that way? Si fue tan importante el orar para ser librado de las maldiciones generacionales, ¿por qué es que Jesús no nos enseñó acerca de eso? Well, we are to pray and confess sins, to seek God's favor. Bueno, nos enseña más bien, nos instruye a orar, a confesar nuestros pecados y buscar el favor de Dios. All right, let's go to Proverbs 15:32, please. Ahora vamos a ir a Proverbios, capítulo 15, por favor. Proverbios, capítulo 15. And I want to remind us, and I've said this a few times tonight, but remember that children pick up our good habits and they pick up our bad habits. Y lo he repetido varias veces esta noche, pero quiero decirlo una vez más, que nuestros hijos van a recoger los buenos hábitos o también van a recoger los malos hábitos. One of the most humbling things that have experienced as a father Una de las cosas más humillantes que he experimentado como padre is I'll look at my children sometimes and I'll look at them and I'll go, where did they learn that? Y yo a veces veo a mis hijos y digo, oye, pero ¿dónde es que ellos aprendieron esto?
How did they learn that? Where did they get that from? And the tragedy is they learned it from me. Y me pregunto y digo, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo es que aprendieron eso? Y la tragedia es que lo aprendieron de mí. We instruct with our mouth. We also instruct with our behavior. Nosotros instruimos con nuestra boca, pero también instruimos con nuestro comportamiento. Notice verse 32, please. En Proverbios 15, notemos por favor versículo 32, dice, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. A man that refuses God's instruction is not under a generational curse. Un hombre que rehúsa la instrucción de Dios no está bajo una maldición generacional. He brings that curse upon himself. Él trae esa maldición sobre sí mismo. People who are afraid of a generational curse need to know that they can experience freedom and liberty through instruction of the Word of God. Las personas que tienen temor, que están bajo una maldición generacional, necesitan saber que pueden experimentar la libertad que hay en conocer a Dios. Let's go to 2 Timothy chapter 3, please. Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 3, por favor. 2 de Timoteo capítulo 3. And let's read chapter 3. Let's read verses 16 and 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Right, notice the Word of God has the ability to perfect us. Mire que la palabra de Dios tiene la habilidad de perfeccionarnos. And that's what people who are afraid of generational curses, they need to know that the Word of God, the instruction of the Word of God, sets them free from that thinking. Y las personas que tienen temor de las maldiciones generacionales necesitan saber que la palabra de Dios, la instrucción de la palabra de Dios puede librarles de tales pensamientos. All right. Let's do this very quickly. You look at Romans 8:37. That's the verse that tells us that we are more than conquerors in Christ Jesus. Hagamos lo siguiente, miremos rápidamente Romanos capítulo 8, 37. Este es el versículo que nos enseña que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. All right, let's close by looking at Exodus chapter 34, please. Bueno, terminemos con mirando al libro de Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. And let's read verses 7 through 9, please. Y en Éxodo capítulo 34, leamos por favor versículos 7 al 9. Éxodo 34, 7 al 9 dice lo siguiente, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, sí, ahora Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Okay, so once again, do not be afraid of the verses that talk about God visiting the sins of the fathers to the third and the fourth generation. Do not be afraid of those verses. No tenga temor de esos versículos que habla que Dios visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No tengan miedo de esos versículos. Remember, guys, that these verses do not teach a curse. They teach
consequence. Recuerde, iglesia, que estos versículos no enseñan una maldición, sino más bien enseñan una consecuencia. And what God was saying to these fathers, he was saying, your decision to be an idolater, when I visit the third and the fourth generation, I'm probably going to see your children and grandchildren as idolaters. Lo que Dios estaba diciendo a estos padres es, tu decisión a ser un idólatra, cuando yo visito la tercera y cuarta generación, es probable que yo voy a encontrar en tus hijos y en tus nietos idólatras también. If the fathers failed to do what God told them to do, Si los padres fallaban en hacer lo que Dios había requerido de ellos, it would have a devastating effect on their children and their grandchildren. iba a tener una consecuencia devastadora en sus hijos y en sus nietos. Okay, brother, if you would read verses 11 through 16. Oh, are we still in Exodus 34? Yes, sir. Exodus 34, please. Ok, entonces estamos en Éxodo 34. Vamos a leer versículos 11 al 16. Dice así, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sea un tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Wow. So God is saying, he's speaking to the fathers and he's saying, fathers, get the idols out before it affects your family. Y esto es increíble. Dios aquí está hablando a los padres y está diciendo, padres, asegura quitar los ídolos antes que vaya a afectar a su familia. And God is saying something very humbling, that if idolatry is in the heart of the father, then there's a real good chance that it's going to be in the heart of the child and the grandchild. Y Dios está haciendo algo muy humillante, que si la idolatría se encuentra en el corazón del padre, es muy probable que la idolatría también se va a encontrar en el corazón del hijo o de los nietos. Remember, it's not a curse, it's a consequence. Recuerde, no es una maldición, es una consecuencia. And notice this little thought right here, the second to last bullet, please. Noten conmigo este punto en la pantalla, es el penúltimo punto aquí en la pantalla. The only way to break a generational influence La única forma de quebrar una influencia generacional is through obedience to God. es a través de la obediencia a Dios. Okay? Parents, let's close by looking at 1 John chapter 5, verse number 21. 1 John chapter 5, verse 21. Padres, terminemos con mirando 1 de Juan 5, 21. 1 de Juan 5, 21. And brother, if you would read that, please. 1 John chapter 5, verse 21. 1 de Juan 5, 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Well, Por eso there's pásate lots al of- lado de Jenny, te digo. there are Párate. lots of idols and influences that are competing for our hearts. Hay muchos ídolos, influencias que están compitiendo para tener nuestro corazón. And God tells us that we need to keep our hearts. And when we keep our hearts, fathers and mothers, when we keep our hearts with God, it has a powerful influence in the lives of our children.
Y Dios nos dice que tenemos que guardar nuestros corazones, padres, madres, nosotros tenemos que guardar nuestros corazones y cuando hacemos eso, Dios dice que eso puede tener un poderoso influencia en la vida de nuestros hijos. And church, I pray tonight that you have learned this thought. Iglesia, mi oración es que usted ha podido aprender este pensamiento. Grace makes the generational curse impossible. Que la gracia de Dios hace que las maldiciones generacionales sean imposibles. The Bible doesn't teach that God just curses people for other people's sins. La Biblia no enseña que Dios castiga a otras personas por los pecados de otros. But God does teach that our influence, the decisions that we make, have a very powerful influence to the third and the fourth generations. Pero Dios sí enseña que nuestra influencia, las decisiones que nosotros hacemos, puede tener una poderosa influencia hasta la segunda y tercera generación. And let me tell you something that I know about each and every one of you here this evening. Y déjame decirle algo que yo sé, que yo conozco de cada uno de ustedes aquí. I know that you love Jesus, Yo sé que usted ama a Jesús and I know that you love your children. y sé que usted ama a sus hijos. Do not believe the lie of the devil that there is a generational curse on your home. No vaya a creer la mentira de Satanás que hay una maldición sobre su hogar. The devil's not under your bed. The devil's not in the closet. El diablo no está metido debajo de su cama o metido en su closet. You don't need to get rid of that demon. You don't need to get rid of that demon. No tiene que sacar afuera tal demonio o otro demonio. But you do need to be very, very careful about that influence and that influence. Pero sí tiene que tener mucho cuidado con esa influencia y esa influencia. And the wonderful thing is this, is that God, he gives us the grace to do it. Y la cosa maravillosa es esto, que Dios nos da la gracia para poder hacerlo. Well, I pray that your heart has been challenged tonight. I pray that you are confident. You are confident in the Word of God that there is no such thing as a generational curse. Y mi oración es que su corazón ha sido retado y mi oración es que usted tiene la confianza en la palabra de Dios, que no hay nada como una maldición generacional. Grace makes the generational curse impossible. La gracia hace que las maldiciones generacionales sean imposibles. I want to ask Brother Andy, I'm looking at the time, I want to ask Brother Andy to close us in prayer. And when he's praying, would you ask God to help you not live in fear? Bueno, estamos viendo el tiempo y lo que vamos a hacer es cerrar en oración. Y mientras yo estoy orando, pídale usted en oración a Dios que Dios le ayude a usted a no vivir en temor. Ask God to help you be like this woman. Jesus didn't throw out the demon in her life. Jesus said, go and live your life and stop sinning. Y pide a Dios que podemos ser como esa mujer. Jesús no le sacó ningún demonio de por aquí o por allá. Simplemente le dijo, vaya, vive tu vida y deje de pecar. And live in the victory. Live in the victory and the newness of life in Christ Jesus. Y vive en la victoria de la nueva vida que hay en Cristo Jesús. Amen. Brother Andy, would you close us in prayer, please? Yes, sir. Ok, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu santa palabra, Señor, porque, Señor, es ella quien nos instruye, es ella quien nos da, Señor, la luz para entender la verdad. Y conociendo tu verdad, Señor, somos hechos libres de quizás pensamientos equivocados, enseñanzas equivocadas, de temores del corazón, Señor. Y te damos infinita gracia, Señor, porque es a través de conocer tu palabra que te conocemos a ti. Y como dice el pastor, que la gracia de Dios hace que las maldiciones generacionales sean imposibles. Sí, es cierto, si nosotros tomamos decisiones malas, puede ser que vaya a afectar de una forma negativa
a nuestra segunda, tercera generación. Pero del mismo modo, si nuestras decisiones son buenas, conformes a la palabra de Dios, podemos esperar que va a ser de bendición, de efecto bueno, positivo en la tercera y cuarta generación. Y Señor, así como tú dices a esa mujer que ahora vaya, vive tu vida, pero no pecas más. Y Señor, esa es la forma de nosotros caminar en obediencia, dejar de pecar y obedecer los mandamientos de tu palabra. Y Padre, te pido que tú me des fortaleza a mí, fortaleza a cada uno de mis hermanos, Señor, a poder caminar a la luz de tu palabra para cual sea la situación que están enfrentando o que han enfrentado, Señor. Y que tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea nuestro aliento, Señor, que podemos caminar con la cabeza arriba, segura en nuestros corazones de lo que tu palabra nos ha instruido en esta noche. Gracias una vez más por todo lo que has hecho. Te amamos, Señor, y te damos la gloria por todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.